Hola, estamos en la antigua Casa Talavera, en la calle Isabel la Católica número 2, en el centro de Madrid. Mi nombre es José Luis Espleda y soy el propietario de este pequeño comercio. Esta calle se llama Isabel la Católica desde 1858. Anteriormente había tenido otros nombres, pero era llamada la calle de la Inquisición, debido a que en la época estaba el Santo Oficio y la prisión de la Inquisición. Esta tienda, como la mayoría de las edificaciones de esta zona, tiene dentro unos sótanos, que serían los calabozos de la Inquisición, y cuando la Inquisición desapareció, se convirtieron en viviendas, de las cuales quedan pues estancias que ya están en desuso, pero queda constancia de ellas. El negocio abrió en 1904, lo inauguró Antonio Queipo, fue la primera generación, estamos en la cuarta, que soy yo ahora mismo, y originalmente era una pequeña cacharrería, se vendía pues un poco de todo, ¿no? Cacharros, forjas de hierro, ruedas de esparto, muebles, sillas, papel, un poco de todo. Fue como por los años 40, después de la Guerra Civil, cuando el abuelo empezó a centrarse más en la cerámica. Y entonces encontramos que en la tienda quedan restos pues, de las ruedas de esparto, los muebles, la forja de hierro que no se había vendido y quedan formando parte ya de la decoración de la tienda. Todo lo que tenemos aquí es cerámica clásica española. Toda está pintada a mano y tenemos de 3 provincias, principalmente de la zona de Granada, de Toledo y de Valencia. Todo es trabajo de pequeñas familias de artesanos y los diseños son copias desde el siglo XIII hasta el siglo XIX. Podríamos llegar a encontrar algo de principios del siglo XX, lo que yo llamo moderno. Originalmente eran piezas para uso, pero con el paso del tiempo se han convertido la mayoría en objetos decorativos. Dentro de las piezas que podemos encontrar hay piezas antiguas fabricadas por artistas conocidos como la familia Niveiro, Ruiz de Luna y otros. Podemos encontrar carteles publicitarios de la época y diseños pues, del Renacimiento, diseños góticos, montería, diferentes tipos. Aquí tenemos, por ejemplo, al que yo llamo mi pequeñín, ¿vale? Es una ánfora de 1916 fabricada por Emilio Niveiro. Es un diseño del Renacimiento con diseños de montería arriba y floreado en la parte baja. Es la única pieza, o la pieza más antigua quizás que tengamos, y por supuesto no está a la venta, forma parte de la decoración de la tienda.
Aquí tenemos dos imágenes de las más antiguas, que son San Antonio y la Virgen. Están hechas en técnica de arista y pueden tener cerca de 70-80 años. La técnica de arista es como hacer un rayado, ¿no? Con un puntero, ir marcando todo el contorno del dibujo en vez de con lapicero, y luego después de la cocción va pintado. Dentro de las curiosidades que tenemos en esta tienda estaría, por ejemplo, la lámpara de aceite antigua que tenemos, ya mecanizada para eléctrica, que nos ayuda al mirar hacia el techo a ver los pósters de 1929 del Patronato Nacional de Turismo, que por lo que tengo entendido fueron realizados para la Expo de Barcelona del año 1929. La fachada es de 1904, está pintada por Emilio Oliveiro. El relleno que tiene alrededor es de piezas de derribo, tanto como los portones, y al lado izquierdo, que hoy en día vemos granito, antiguamente había una Virgen del Puerto, pero en un acto vandálico fue destruida. Gracias, Antiguos Cafés de Madrid, por vuestra visita a la antigua Casa Talavera, y aquí os esperamos de lunes a viernes de 10 a 1:30 y de 5 a 8. Gracias.